Hoy quiero hacer ver estos dos sets con ganzúas multipunto. Esta es la edición clásica, que es una de las mejores en el mercado para mí desde que la tengo. Hasta ahora no he podido encontrar nada que pueda comparar o competir con esto desde mi punto de vista. Y esta, la Community Edition, con mangos gruesos. Y lo digo desde un principio, esto no me gusta. Para comenzar, si vamos a comparar los precios, yo creo que esta llega con 10 ganzúas y pagas unos 120 o 30 euros, y esta por unos 120 euros te llega con solo 6. El resto lo completé yo, lo mismo que aquí. A mí ni me regalan ni me envían nada, así que libre de dar mi parecer. Y a eso vamos. Una de las cosas que no me gusta aquí es el grosor del mango. No es una mala idea, pero la forma abrupta en la que acaba la punta del mango no es buena, porque no podemos apoyar bien el dedo. Ahora lo hago ver con el cilindro. Eso también es algo grueso, pero miren la diferencia, cómo acaba aquí la punta. Desciende de manera que sin gran esfuerzo no se pierde el contacto ni con el mango ni con el tip, que para mí es esencial si hablamos de feedback. Como aquí, por ejemplo, tenemos que entrar. Este no es muy largo, probemos con este. Digamos que tenemos algo un poco más profundo y ya está. Y ya tenemos ese problema. Tensor y el grosor, que nos impide tener más contacto con la punta de la ganzúa. Aquí en cambio no, reposa todo el tiempo sobre el mango y sobre el tip, lo que nos da un mejor feedback. Repito, el grosor no es una mala idea, pero la punta podría acabar de otra manera. Y a los que dicen que esta raya línea aquí sirve para guiarse, les puedo decir que eso ya lo teníamos. Aquí tenemos el logo de Multipic, que también nos sirve para guiarnos. Bueno, eso es un pequeño detalle. Cuando pedí este set, me llegó el número 5 de esta manera. Aquí se puede apreciar mejor el tip torcido. Pero eso no fue problema, Multipic lo reemplazó. Esto ya me llamó la atención y yo esperaba que el número 5 nuevo, que llegaría nuevo, sería de otra manera, pero no. Ese es el número 5. Miren cómo el material es áspero. Creo que llegan puntas del mercado chino en mejor estado. El material es áspero. No es lo mismo. No es lo mismo que esto. Para nada. Pero eso no fue, o no es el gran detalle. Lo que llama la atención es esto. No hay que ser experto
a simple vista se puede ver la diferencia entre estas dos puntas. Sin tener que medir o controlar, miren el tamaño de las puntas. Esto debería ser un 5 y es un 5. O algo cambió y no nos enteramos, o aquí hay algo que no va bien. Este sería el 5. Lo mismo tenemos con el 6. Miren ustedes y digan que exagero. No es lo mismo. Después, el 7. A ver quién me dice que es lo mismo. El 7. Este sería el 8. Igual que este. El 8. Después, por último, el 12. El que no lo quiere ver, no lo va a ver nunca. El que no lo quiere admitir, tampoco lo va a hacer. O tenemos dos sets completamente diferentes, que no es solamente el mango, sino también las puntas, porque es evidente que el tamaño, el anchor, el grosor de las puntas son muy diferentes. No solo los mangos, el material es más áspero, la politura aquí realmente me fascina. Esto merece el precio que se paga, esto no. Lo que no significa que no se pueda gansuar con el set Community. Podemos gansuar con los dos, pero no nos tienen que decir que se trata del mismo producto con diferentes mangos. Son, desde mi punto de vista, sets muy diferentes. Y vuelvo a repetir, si estás al principio de tu carrera de gansuador, te recomiendo este set. No hay mejor en el mercado. Es una pena que la calidad no sea constante. Tengo que decir que compro productos fabricados oficialmente en China, donde el nivel de calidad es constante. Esto es una pena, y si yo, por ejemplo, estoy gansuando algo que requiere el número 5 y se me da por probar el número 5 de este set, no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo, es completamente diferente. Y no me digan que es el uso o lo que sea, porque uno podría ser casual, pero ¿cuántos eran? ¿4 o 5? No. Yo recomiendo este set. Este no te da el mismo feedback. Si ya sabes gansuar, tienes un poco de experiencia, pruébalo. Y si no,
Esto es de lo mejor que hay en el mercado hasta el día de hoy. Algo que quiero agregar es lo próximo. En este estuche caben sin problema 12 ganzúas. Miren, las puntas están seguras. Esto está cerrado. Si metemos esto en una mochila, una bolsa con un par de cilindros y más cosas, no hay problema. En cambio esto que compramos y con ilusión vamos a cuidar, esto no está hecho para 12 ganzúas. El espacio indicado no sirve para eso. Si cerramos esto, ya tuve que sacar los tensores. Si cerramos esto, lo que vamos a obtener es un bulto. Es un bulto. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esto resta abierto. Y las puntas aquí no tienen algún soporte, ningún tipo de sostén. De manera que si metemos esto en una mochila o lo queremos transportar de alguna manera, tenemos que ser muy cautelosos porque las puntas están prácticamente en el aire. Algo de peso, un maltrato y las podemos doblar. Para algo que cuesta tanto, para proteger herramientas de precisión, pienso que esta firma debería diseñar un estuche mucho mejor, que sea compacto y sobre todo seguro. Bueno, eso era todo. Gracias una vez más. A la próxima.